Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo creo que ya hasta hemos perdido eh, el sentido del tiempo en muchos sentidos. Gracias le damos al Padre por esta hora, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y les pido disculpas porque ayer tuve una emergencia doméstica. Estaba el lavaplatos y no dejó de correr el agua, entonces fui a buscar potasa y destapacañerías. Y bueno, para hacerlo corto el cuento, terminé desarmando todo. Y ayer no sirvió nada y hoy tuve que llamar a un fontanero para que lo arreglara, pero hice el intento. Entonces, como se imaginarán, se me complicó al final poder preparar o terminar de preparar el mensaje. Y andaba que la casa estaba hecha un relajito, por no decir otra cosa, ¿verdad? Estaba medio patas arriba. Pero ya estamos hoy aquí, dándole gracias al Señor por poder estudiar su palabra, dándole gracias a Dios porque Él quiere personas que lo busquen, que se metan en su palabra. Y tal vez no voy a dar una disertación en esta hora, pero sí quiero que me acompañes a estudiar un poco de lo que he estado leyendo. Me llamaba la atención ayer, mientras estaba meditando, estaba leyendo y me puse a meditar, que era en realidad ser fiel, qué es lo que el Señor quería de nosotros, qué implicaba poder decirse uno que es siervo fiel. Y estuve leyendo un poco sobre eso y me gustaría que me acompañaras para que estudiemos un poco en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 21 en adelante. Perdón, Mateo 24, versículo 42 en adelante. Y dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. De esto hablamos en la última conversación que tuvimos, y hablábamos de que un ladrón, o el sentido de decir que el Señor va a venir como ladrón en la noche, no se refiere a lo que va a hacer, no es que va a venir y nos va a robar, sino que se refiere al proceso, al que nosotros no podemos estar dormidos, que nosotros no podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo, sino que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y tenemos que estar bien entendidos de los tiempos, porque de esa manera íbamos a estar preparados e íbamos a estar no asustados y no íbamos a estar confundidos de lo que está sucediendo, porque nosotros íbamos a conocer nuestra Biblia. Dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay otro pasaje que quiero que leamos en el capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas. En el versículo 41. No tengo mala la cita porque Lucas solamente tiene 38 versículos este capítulo. Bueno, pero vamos a leer entonces siempre en Mateo. Lo importante de este pasaje es que quiero hacerte ver cuáles son las características
que tiene un siervo fiel. Y vamos a partir del hecho de la definición básica de lo que es un siervo. Un siervo, por definición, es una persona vinculada o subordinada a otra. Es una persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra persona o cosa. De ahí que la persona, por agradar a su señor o amo, debe depender de las instrucciones que le dan para poder actuar. Un siervo que quiera agradar a su señor va a depender de las instrucciones que su señor le dé para poder actuar. De ahí que podemos sacar algunas características de lo que es un siervo fiel. Y la primera característica que vemos es que un siervo debe conocer lo que su señor desea. Debe tener una relación diaria con su señor para poder recibir instrucciones para cada día o para cada temporada. No puede saber qué hacer un siervo si no tiene esta comunicación con su señor. La palabra conocer implica saber a través de la experiencia personal. Es tener la información de primera mano, implicando intimidad en la relación. Entonces, si la palabra dice que cuando su señor venga y lo haya haciendo así a su siervo fiel, lo va a poner sobre todos sus bienes, tú y yo necesitamos estar interesados en ser un siervo, pero en ser un siervo fiel. Porque en la palabra encontramos que hay siervos malos y hay siervos que son infieles. Entonces, lo primero, tenemos que entender que para ser siervo tenemos que querer agradar a nuestro Señor y eso implica saber qué es lo que Él quiere. Y para saber lo que Él quiere, la primera característica o el primer requisito es que tengamos intimidad, que tengamos cercanía, que tengamos una conversación diaria. Nosotros conocemos a personas que tienen fincas o que tienen casas grandes donde tienen empleados, donde tienen criados, donde tienen a siervos. ¿Y qué es lo que hace el criado? ¿Qué es lo que hace el siervo? ¿Qué es lo que hace el mayordomo? Pues hay funciones básicas que él ya sabe que tiene que hacer. Pero generalmente todos los días tiene conversación con su señor. Y su señor le da indicaciones sobre cómo mejorar su trabajo o le da indicaciones de las cosas que quiere que haga. Y no puede recibir estas instrucciones si no tiene una relación con su señor, si no está cerca de su señor, si no habla con su señor. Entonces, si nosotros queremos ser encontrados como siervos fieles, para que, como dice la palabra, el Señor nos ponga sobre todos sus bienes, para que el Señor nos diga bien, buen siervo y fiel cuando Él regrese y está por regresar, nosotros necesitamos hacer un alto en nuestras vidas y dejar de distraernos tanto, dejar de entretenernos tanto y necesariamente tenemos que pasar tiempo en su palabra, tiempo en su presencia para que nosotros sepamos cuál es la voluntad del Señor o cuáles son sus instrucciones para nosotros en ese día. ¿Qué otra cosa encontramos en esta lectura del libro de Mateo? Encontramos que un siervo fiel debe prepararse. Un siervo fiel debe prepararse. Esto significa estar listo, ser avispado, ser vivo, inteligente, ser despierto. Lo contrario a prepararse es ser boca abierta. Lo contrario a prepararse es ser boca abierta, es ser bobalicón, es ser bobo, es ser necio. No prepararse es ser una persona ociosa, que a cada paso se detiene en las calles amontonándose unos con otros para ver un objeto, solo porque otros lo miran o porque les causan novedad y admiración. Aquí en Honduras, a las personas que andan abriendo la boca en la calle, que se quedan viendo una mosca pasar, se les dice boca abiertas. Y una persona boca abierta es una persona que no se va a preparar. Entonces, nosotros tenemos que ser personas listas, tenemos que estar pendientes de los tiempos, tenemos que estar viendo qué pasa, tenemos que estar investigando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar preguntando, tenemos que estar hablando con nuestros hermanos, tenemos que estar viendo qué es lo que sucede para nosotros poder estar preparados para cuando el Señor nos mande. Pero si nosotros pasamos abriendo la boca, definitivamente no vamos a poder estar listos. Y la palabra dice que un siervo fiel debe prepararse. ¿Qué otra cosa hace un siervo fiel? Pues debe entender que tiene responsabilidad sobre alguien siempre. Dice la palabra, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente a cual el Señor
puso sobre su casa. Al poner sobre su casa está hablando que tenemos un grado de influencia. Al estar sobre, en otra versión dice sobre su servidumbre, quiere decir que nosotros tenemos un grado de afectación o afectamos de alguna manera a otras personas. Y no necesariamente tenemos que estar en un puesto de autoridad. Pero indudablemente las personas que estamos en un puesto de autoridad, sea como padres, sea como jefes, sea como hermanos mayores, ya sea como las personas mayores en un lugar, ya sea como pastores, ya sea de cualquier manera, nosotros vamos a tener influencia sobre alguien. Podemos ser amigos de una persona y vamos a tener influencia sobre alguien. Podemos ser músicos y vamos a tener influencia sobre alguien. Podemos ser simplemente alguien, parte de un grupo, y siempre vamos a tener influencia sobre una persona. Siempre vamos a tener proyección sobre una persona. Entonces, el Señor te dice en esta hora, ojo, y me dice a mí, ojo, tú siempre estás teniendo influencia sobre alguien y yo voy a demandar la influencia o la afectación que tú tienes sobre otra persona. Y nosotros tenemos que estar pendientes de esto porque es parte de lo que hace un siervo, y en este caso, para ser fiel y prudente, tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Qué otra cosa hace un siervo? Un siervo da alimento. Dice siempre el versículo 45, para que le dé el alimento a su tiempo, para que le dé el alimento. Todos sabemos lo que es el alimento. El alimento es algo que nutre, es algo que sustenta, pero también puede servir para desnutrir a las personas. Si las personas solamente comen cosas fritas o no tienen una alimentación balanceada, pueden terminar desnutridos. Si solamente comen pan con mantequilla todo el día o solamente comen papas fritas, por muy ricas que puedan ser, si solo come eso va a terminar malnutrido o va a terminar desnutrido. Y no hablemos de la gente que no come. Pero dice la palabra que nosotros al tener influencia sobre unas personas, al de alguna manera afectar la vida de otras personas en mayor o en menor medida, nosotros debemos utilizar esta influencia para dar alimento, para sustentar a las personas. Y estamos hablando, por supuesto, de alimento físico, porque tenemos oportunidad de hacerle bien a las personas siempre, o tenemos oportunidad de invitarle un cafecito, de invitarle a tu casa, cuando sea el momento. Pero más importante es que tú y yo tenemos la oportunidad de dar alimento espiritual, alimento para el alma. Y este alimento se transmite de dos maneras, a través del ejemplo y a través de las palabras. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 2, dice que le seguía una gran multitud al Señor Jesús porque veían las señales que hacía con los enfermos. Versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesús, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ejemplo, lo primero que les daba era el alimento espiritual, les daba palabra, pero también se preocupaba por el alimento físico. O sea que es algo que nosotros no podemos obviar. No podemos pensar que si le vamos a tender la mano a alguien solamente se trata de darle palabras de ánimo o darle un versículo, sino que si esa persona tiene necesidad, no vamos a venir y le vamos a decir, vamos a orar por vos para que Dios te supla. Si yo tengo en mi bolsa, si yo tengo en mi mano con qué ayudarle, yo tengo que ayudarle porque eso es parte del hacer influencia o de ser un buen siervo y fiel. Dice el versículo 24, siempre de este capítulo 6 de Juan, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego comenzaron una discusión. Y Jesús les dice en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aparte del alimento físico que nosotros podemos ayudar a alguien para que tenga, ser siervo fiel, ser un siervo prudente es también darles al Mesías, darles las buenas nuevas, darles al Padre, darles las palabras que salen de la boca del Señor, porque eso es el verdadero alimento. ¿Qué otra cosa hace un siervo fiel y prudente? Que está siempre aquí en Mateo. Dice que le dé el alimento a su tiempo. Y esto de a su tiempo, en este contexto o esta palabra significa ocasión, tiempo fijo o apropiado. Hay un tiempo, hermanos, para predicar de dones espirituales. Hay un tiempo para discutir o hacer una enseñanza de si podemos escuchar o no música que no sea cristiana. Hay un tiempo para que discutamos si jugar billar es del diablo o no es del diablo. Pero en los tiempos que estamos viviendo, no podemos seguir hablando de cosas que son triviales, de cosas que realmente no importan. No podemos seguir discutiendo si las mujeres deben usar falda o deben usar pantalones. No podemos seguir discutiendo de cosas que no tienen sentido. Estos tiempos son tiempos donde las profecías se están cumpliendo. Estos días son días proféticos, donde el regreso de nuestro Mesías está tan cerca, pero tan cerca. Y son tiempos donde la gente tiene miedo. Estos son tiempos donde la gente está confundida. Estos son tiempos donde la gente no sabe a quién creerle. Y nosotros necesitamos levantarnos como siervos fieles y prudentes para darles la palabra conforme a los tiempos que estamos viviendo. Pero no vamos a poder dar ninguna palabra si nosotros no estudiamos nuestra Biblia, si nosotros no tenemos intimidad con nuestro Señor, si nosotros no pasamos tiempo con Él, no vamos a tener ningún tipo de palabra ni de respuestas para la gente. Y la gente necesita respuestas, como he venido diciéndote. Hoy es tiempo de profundizar en la palabra. Hoy es tiempo de profundizar en las palabras del Maestro. Hoy es tiempo que no podemos seguir bebiendo solamente leche. No podemos seguir sabiéndonos solamente Juan 3:16. No podemos seguir sabiéndonos solamente 1 o 2 versículos de la palabra y creer que con eso ya la hicimos. Estos son tiempos de ir más profundo. Estos son tiempos de conocer un poco de la historia que hemos vivido como sociedad. Es un tiempo de que estudiemos sobre los reinos que Dios le reveló a Daniel. Es un tiempo donde debemos estudiar un poco sobre cómo se está moviendo la economía. Estos son tiempos donde necesitamos conocer cómo está la situación del petróleo y la influencia de estos países que antes eran parte del Imperio Romano, que va a volver a levantarse. Son tiempos donde necesitamos dejar de estar pensando si la hermana se maquilló o no se maquilló. Son tiempos donde debemos ir más allá de las palabras que nos hemos aprendido, de la historia de Jonás, que se lo comió un pez, pero nos la sabemos como nos la enseñaron en la escuela de niños y no profundizamos en el sentido de estas palabras. Tenemos que conocer los tiempos y dar la palabra adecuada. El alimento adecuado va también conectado con el tiempo adecuado. Tenemos que conocer lo que está sucediendo. No podemos decir solamente, ay, eso de los extraterrestres es una bobería. Cuando toda la gente ahora está viendo programas sobre extraterrestres, está viendo programas sobre gigantes, y la gente está creyéndose lo que le dice estos grupos de poder que están preparándose para engañarlos, cuando nosotros
no estudiamos la Biblia, y en la Biblia el Señor nos habla claramente que esos extraterrestres simplemente son seres angelicales que están queriendo engañar a la gente para prepararlos para el gobierno del anticristo. Cuando los gigantes sí existieron. Y la palabra habla de ellos y dice que esos gigantes era producto de una degeneración del ADN de las mujeres al mezclarse los ángeles de Dios, que dejaron su dignidad y que usaron su cuerpo de una manera que no era conforme a lo que Dios les había determinado, que dejaron su naturaleza para pervertir la genética humana, y de eso nacieron gigantes. Y estos gigantes fueron hombres que enseñaron ciencias y que enseñaron tantas cosas a los hombres, pero también fueron los que levantaron esos grandes monolitos que hoy vemos en las construcciones gigantescas que hay en la tierra. Pero ¿qué es lo que le está diciendo la gente que sigue a Satanás? No fueron extraterrestres. Hace poco escuché una noticia de que el ministro de Defensa japonés había dicho que se estaban preparando para un protocolo para cómo enfrentarse para una posible invasión alienígena, o cómo debían responder los pilotos japoneses si se encontraban con naves alienígenas. Entonces es una realidad y nosotros tenemos la respuesta en la Biblia, pero nosotros seguimos viendo solamente las historias de Calimán. Y decimos nosotros, bueno, ahora nosotros somos creyentes, entonces voy a ver la novela de Moisés que están pasando en la televisión, porque ahora se les acabó la creatividad y hacen novelas de José en Egipto, hacen novelas de Moisés, hacen novelas de personajes bíblicos. Me imagino que si no ha salido, no ha de tardar en salir la novela de Sansón. Y nosotros, como somos cristianos, nos vamos a ver la novela, porque de esa manera nos estamos alimentando de la palabra. Habráse visto. Tenemos que ser siervos fieles y prudentes, conociendo los tiempos. Tenemos que pasar solamente de la leche y comenzar a tener alimento fuerte. Dice Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y dice en otra versión: les di una enseñanza sencilla. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes no podían digerir la comida fuerte, ni siquiera pueden digerirla ahora. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo? Que él, cuando venían empezando en el evangelio, les daba lechita. ¿Cuál es la lechita? Los fundamentos. No dejarte imponer manos de cualquiera, saber que Jesús es el Hijo de Dios, saber de que va a haber un juicio en el trono blanco al final de los tiempos, saber que Jesús va a regresar, saber que tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesús, porque a través de él podemos llegar al Padre, el tema de los bautismos. Esa es la lechita. Pero hoy en día necesitamos ir más allá y somos responsables delante de Dios, porque dice que Él quiere que el siervo fiel y prudente esté haciendo así como Él le dijo que hiciera. Dice Romanos capítulo 14, en el versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se trata de comer esto o lo otro, no se trata de pelearnos de que si debemos comer o no camarones. Si el Señor dijo que no debíamos comer nada que fuera marino y que no tuviera escamas, Él tiene sus razones para haberlo dicho. Y ahora podemos ver que los estudios científicos implican que los camarones son los que limpian el mar y lo que ingieren son desechos. Entonces hay que preguntarse qué tan sano es comer eso. Pero no nos vamos a enfrascar en esa conversación. No nos vamos a enfrascar en la conversación de si debo orar en lenguas o no debo orar en lenguas. No nos vamos a meter en la conversación de si puedo danzar o no puedo danzar, porque nos entretenemos en cosas que no tienen sentido. Cuando realmente ahorita necesitamos conocer los tiempos y necesitamos vivir en justicia, que la paz del Señor se refleje en nosotros independientemente de las circunstancias, que el gozo del Señor por medio del Espíritu Santo esté en nuestras vidas para nosotros ser
testigos y darle alimento a otras personas, como te dije, con tu ejemplo y también con palabras. Y solamente un siervo que tiene contacto con su Señor sabe qué es lo que su Señor quiere que haga. Y necesitamos para eso intimidad y entonces podremos reflejar a Dios en nuestras palabras. ¿Qué es lo contrario de un siervo fiel? Pues es un siervo inútil. Eso es lo contrario. Un siervo inútil, un siervo malo. Pero ser un siervo inútil hay como una diferenciación. Un siervo inútil puede llegar a serlo porque no somos lo que deberíamos ser en base a nuestras capacidades, en base a nuestras aptitudes, a nuestra mente, a nuestra inteligencia, en base a la cabeza que nos entregó. No ser al menos lo que podríamos hacer, lo que podríamos llegar a ser en base a nuestros talentos que nos has entregado, es motivo para un juicio de parte de Dios en nuestras vidas. Ser un siervo inútil es guardar los talentos que Dios nos ha entregado. Ser un siervo inútil es no desarrollar la capacidad que Él nos ha dado. Ser un siervo inútil es ser una persona prácticamente cobarde. Y ya vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es la recompensa por hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuál es la recompensa por hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿Cuál es la recompensa por ser un siervo útil, por ser un siervo fiel? Pues la recompensa es que no te tienen que dar las gracias. Te lo voy a repetir. La recompensa por ser un siervo fiel, prudente, que le dé el alimento a su tiempo, a sus consiervos, no es que te den las gracias. De hecho, el Señor no tiene que darte las gracias por eso. Dice la palabra en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 7 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Es decir, ¿qué señor hay que tiene un siervo, que tiene al siervo trabajando en el campo? Cuando el siervo regresa, el señor le va a decir: sentate, que te voy a servir. Más bien le dice su señor: ya terminaste de estar en el campo, mira, prepárame la cena. Limpiate, lavate, prepararme la cena y servime. Y cuando yo haya comido y bebido, entonces vos comés y bebés. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor no te debe las gracias por dar alimento a su tiempo a las personas, y el Señor no te debe ningún tipo de agradecimiento porque tú busques intimidad con Él. Pero fíjate bien, no te va a dar las gracias, pero aquí mismo te asegura que después de que le haya comido, tú vas a comer. Cuando nosotros somos siervos fieles y prudentes, nosotros podemos tener la certeza, escúchame bien, podemos tener la certeza de que vamos a tener alimento, de que vamos a tener vestido y que vamos a tener techo. No debemos esperar que nos aplaudan, no debemos esperar reconocimiento, no debemos esperar seguidores, no debemos esperar ni siquiera que nos digan gracias. Y eso es un problema en muchos de nosotros, porque nosotros pensamos que nos merecemos una estatua, un reconocimiento, porque hicimos o porque fuimos o porque invertimos. No, el Señor te dice: no, déjate de cosas. Si lo que haces es lo que tenías que hacer, porque yo te di talentos, porque yo te di inteligencia, porque yo te di habilidades, porque yo te di una cabeza para que tú pudieras pensar y hacer las cosas bien, entonces más bien tú me tienes que dar gracias a mí. Él no tiene que dar gracias, sino que dice: con todo lo que te di, lo que tienes que hacer es lo que te toca. Entonces no esperes que yo te aplauda, no esperes que yo te dé un reconocimiento, pero sí puedes tener la certeza de que yo voy a tener cuidado de tu comida, de tu techo, de tu vestido. Esa es la recompensa que vamos a recibir de parte de nuestro Señor en este tiempo. Pero cuando nosotros no hacemos ni siquiera lo que teníamos que hacer, cuando nosotros ni siquiera nos preparamos, cuando nosotros no leemos, cuando nosotros no investigamos, cuando nosotros no nos preocupamos por conocer nuestra Biblia, cuando nosotros no nos preocupamos por
invertir un poquito en un diccionario o en otra versión de la Biblia. Cuando nosotros no nos preocupamos por educarnos, cuando nosotros no nos preocupamos por desarrollar nuestros talentos, nosotros somos llamados siervos inútiles, porque no desarrollamos nuestro potencial. No somos esos siervos inútiles que hicieron lo que tenían que hacer. Yo quiero hacer esa diferencia y que te quede claro. Cuando tú haces lo que te toca y lo haces bien, eres siervo inútil en el sentido de que no te mereces un reconocimiento especial y no te mereces una estatua ni te mereces una medalla ni una estrellita. Pero el Señor sí te dice, yo vi lo que hiciste y yo no soy injusto para olvidarme de lo que hiciste y yo voy a tener cuidado de tu comida, de tu vestido, de tu techo. Pero está el siervo inútil en el otro sentido, que es el siervo inútil que no desarrolló sus talentos, el siervo inútil que no se preocupó por estudiar, que no se preocupó por aprender, que no se preocupó por saberse otro versículo que no fuera: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bien que te lo sepas. Cuando vienes empezando, está bien que ese sea el que uses. Cuando vienes comenzando en el conocimiento del Señor, es fantástico que te lo uses. Y después, al pasar el tiempo, en cualquier momento te va a servir, pero necesitas ir más allá. Necesitas conocer más del alimento que Dios ha dejado para nosotros, porque no puedes sustentarte con leche. No es normal, no es lógico que un niño de 30 años solamente beba leche. Que el niñito solamente siga tomando biberón, ya necesita comer otras cosas. Y en lo espiritual es igual, necesitamos ir más allá, necesitamos comer carne, necesitamos comer pan, necesitamos comer queso, frutas, verduras, necesitamos darnos una buena sentada de comida, aunque ahí nos medio atragantemos, pero esa es la palabra tiene filete, tiene ribeye, tiene tibón, tiene buenos cortes de carne para que nosotros podamos alimentarnos y podamos ir más allá de conocer solamente 1 o 2 versículos y creer que con eso ya la hicimos, porque el Señor quiere que seamos siervos fieles y prudentes que se preparan. La diferencia entre un siervo inútil que no desarrolla su potencial, entre un siervo inútil que esconde sus talentos en vez de desarrollarlos, y un siervo que es fiel y que es prudente y que se prepara y que conoce la voluntad de su Señor y la hace, es que o son valientes o son cobardes. Cuando tú eres valiente, tú agradas a tu Señor. Cuando tú eres cobarde, tú desagradas a tu Señor. ¿Qué es ser una persona valiente? Vamos a ir a Mateo en el capítulo 11, en el versículo 12, que dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es ser violento? Es ser una persona enérgica. Es lo opuesto a ser boca abierta. Entonces, si una persona que se prepara es una persona viva, una persona que investiga, una persona que es inteligente, que anda encima de la jugada, entonces esa es una persona valiente, porque es una persona enérgica en lo que hace. ¿Qué es lo contrario? Ser boca abierta. Andar cazando moscas y andar que no sabes ni siquiera qué fecha es y nunca te enteras de lo que está sucediendo porque no te importa, o porque estás jugando o porque estás entretenido en otras cosas. Eso es ser una persona no valiente. Y mira, aquí hay una palabra muy dura, pero que es necesario que nosotros estemos claros de ella y que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, y dice, desde el 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no sé si tú te has puesto a pensar en esto. ¿Por qué los cobardes
van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque ser cobarde es lo contrario de ser valiente. Una persona cobarde es aquel que tiene reverencia y por la reverencia que tiene a esa persona no actúa. Obviamente, una persona que es cobarde y que va a recibir su parte en el lago de fuego y azufre es porque es una persona que reverencia y que tiene temor de otro que no es el Dios verdadero. Es sencillo. Una persona que se preocupa más por lo que dice su jefe, que se preocupa más por lo que dice su cónyuge, que se preocupa más por lo que digan las personas. Una persona que no quiere molestar al poderoso o al gobernante para no sufrir persecución. Y en vez de hacer lo que tiene que hacer, prefiere desobedecer a Dios. Demuestra claramente que su temor está en el hombre. Él tiene temor del hombre. Tiene temor de ¿qué voy a hacer si pierdo mi trabajo? No, yo no puedo venir y salirles y decirles que eso es inmoral. Yo no puedo decirles de que no roben. Yo no puedo decirles de que no hagan eso porque es incorrecto, porque me pueden despedir. Entonces tu temor está en ellos. Y si tu temor está en ellos, tu temor no está en Dios. Entonces cuando tu temor no está en Dios, cuando no es Dios tu temor, y tu temor es otro, es un hombre, es una institución, es un trabajo, es una empresa, es el dinero, Dios te llama cobarde. No es que no seas fortachón o que no estés dispuesto a pelearte con cualquiera. Es que en las cosas importantes, en las cosas que realmente importan, tú no haces lo que tienes que hacer. Cuando tu temor está en el hombre, en el brujo, en el jefe o en otra cosa, entonces tú desobedeces a Dios. Por eso es que dice que los cobardes e incrédulos, porque son como mancuernas o como dos caras de la misma moneda. Cuando tú eres incrédulo, ¿incrédulo de quién? De la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, de lo revelado por Dios en su palabra, entonces tú te vuelves un cobarde. ¿Por qué? Porque tú estás sometido a las cosas de este mundo. Tú estás sometido al dinero, estás sometido a tu trabajo, estás sometido a tu jefe. Y no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que los mandes a todos por un tubo o que los insultes. Estoy hablando que tú tienes que pararte, que yo tengo que pararme derecho en la palabra del Señor. Yo debo pararme en la voluntad del Señor, en saber lo que le agrada a Él y estar dispuesto a perderlo todo con tal de agradarlo a Él. Entonces yo soy su siervo. Entonces yo soy fiel y prudente. Y entonces cuando yo estoy dispuesta a perderlo todo, a dejar padre, madre, casa, terreno, trabajo, hermanos, cónyuge por Dios, entonces yo soy considerada una sierva fiel y prudente. Pero aquí también tengo que aclarar. No vayas a decir que ahí dijo la pastora Dulce María que nosotros teníamos que dejar al marido, que tenía que dejar a mis hijos botados, que tenía que dejar botado el trabajo y que Dios... No, yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que en tu escala de prioridades primero debe estar tu temor de Dios. Tu temor de Dios y tu amor por Dios debe ser lo que rija toda tu vida. Y si en algún momento hay una contradicción o tienes que elegir entre agradar a Dios o desagradar a Dios agradando a los hombres o desagradar a Dios volviéndote transigente en cosas que tú sabes que no son negociables, entonces tú tienes que escoger por Dios. Porque si tú no escoges por Dios, eres llamado cobarde y eres llamado incrédulo. Y dice la palabra, mira qué tremendo, que los cobardes van a heredar su parte en el lago de fuego y azufre. Yo sé que eso es una palabra fuerte, pero yo necesito enseñártela. Tú eres cobarde, yo soy cobarde e incrédula. Cuando en vez de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, yo prefiero quedar bien con los hombres o prefiero transigir para que no me boten del trabajo o prefiero de alguna manera relajar los estándares de Dios con tal de quedar bien o de ganar más dinero o de quedar bien con otras personas que no sea Dios. No solamente estoy siendo desobediente, no solamente demuestro mi falta de confianza, sino que soy llamada
cobarde. Y los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesito para ser un siervo fiel? Definitivamente la confianza es la primera. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Y no solamente a nivel intelectual, sino que yo debo obedecer a mi Dios. Debo obedecer su voz. ¿Para qué? Para que me aplaudan. O para que hagan un monumento a mi nombre. O para que Dios diga, ay, estoy en deuda con esa mujer. No, Dios no me debe nada. Yo estoy obligada a hacer estas cosas porque yo quiero agradar al Señor y lo hago por amor y porque Él también es mi temor y mi temblor. Entonces yo necesito obedecer. Si yo quiero ser un siervo fiel, yo debo obedecer y cuando yo obedezca yo voy a ser un buen ejemplo para otros y entonces voy a ser ese siervo fiel y prudente que da a su tiempo el alimento a otras personas y lo hace de la manera correcta, haciendo lo correcto. Aún y cuando esto pudiera implicar daño a mi patrimonio. Y es que eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Mira, aquí hay una palabra que siempre me ha parecido hermosa y que confronta, porque esto muchos podrán pensar que ya pasó incluso de moda. Dice en el Salmo 15, si lo pudieras encontrar y tuvieras un lapicito para subrayarlo, el Salmo 15, el título dice los que habitarán en el monte santo de Dios. Entonces dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Le dice, cuando vienen ay, te quiero contar algo, fíjate de la fulana. Momentito. Lo que me vas a contar me va a ayudar a ayudarle o va a ser para bien de ella. No, solamente ni quiero saber. Y mira, dice en el versículo 4, ¿quién morará en el tabernáculo de Dios? Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que no anda poniendo una alfombra roja a los que sabemos que son ladrones. Aquel que no anda lisonjeando a aquellos que sabemos que son personas inmorales. Cuando el Señor dice, tú quieres habitar en mi tabernáculo, tú quieres ser llamado siervo fiel y prudente, deja de estar honrando a las personas que no me honran. Deja de estar honrando a las personas que saben que son ladrones, a las personas que sabes que son inmorales, a las personas que sabes que son transeros. Eso es porque ahorita ha salido un muchacho ahí bailando el tra. Pero las personas que son traficantes, que son transeros, que son tramposos, esas personas no podemos andarles tendiendo una alfombra roja. No podemos andar diciendo, ay, qué buena gente que son, y no podemos andar detrás de ellos como bobos. Dice la palabra que nosotros tenemos que tener como viles a esas personas. Tenemos que darle su lugar y tenemos que hacerles ver que no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen. Pero dice también que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¡Wow! Esta es una palabra impresionante. Dice, a el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando tú has dado tu palabra en algo y después te das cuenta que es un mal negocio, pero tú te mantienes en tu palabra, eso te hace un siervo fiel y prudente. Cuando tú no vienes después con un gran cuento, cuando le has ofrecido algo a alguien, cuando has acordado vender algo por un precio y resulta que después te sale alguien que te ofrece más. El mundo que te dice, no seas bobo, no seas tonto, agarra el que te está dando más y al otro déjalo botado, a ti qué te importa. Pero a los ojos del Señor dice que las personas que mantienen su palabra son las personas que son consideradas fieles y prudentes delante de Él. Mantener la palabra sigue siendo un buen negocio delante de Dios. Ser un hombre y una mujer de palabra sigue siendo honroso a los ojos del Señor. Aunque hoy en día me puedan tachar de tonta,
Aunque hoy en día me puedan decir, no seas tonta, si vos no robás, otro roba. Delante de Dios, yo soy tenida como una persona digna de vivir en su tabernáculo. Digna de ser llamada sierva, fiel y prudente. Quien su dinero no dio a usura. Quien no le dice a la gente, ay, te voy a prestar dinero. Te dicen, puchica, hermano, préstame 100 pesos que estoy con hambre. Mira, te lo voy a prestar, pero me tenés que devolver 500. Y por la gran necesidad que tiene la gente te lo da, pero eso es usura. Y eso delante del Señor prácticamente es un robo. Y el Señor va a demandarte si tú haces esas cosas. Si contra el inocente, ni contra el inocente admitió cohecho. Si tú eres de las personas que imparte justicia de alguna manera o tienes que tomar una decisión, no la tomas porque te pasaron de dinero debajo de la mesa, sino que lo haces con integridad. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Tú quieres ser llamado fiel y buen siervo y fiel? Aquí está una guía. Sin complicarte, no necesito que venga un ángel y me lo revele, no necesito ser licenciada en teología, no necesito tener un PhD, no necesito ser doctora, lo que necesito es conocer mi Biblia. ¿Cuál es la voluntad de mi Señor? Tener intimidad con Él. Yo voy y tengo intimidad con Él, estoy con su palabra y le digo, Señor, yo quiero ser una sierva fiel y prudente que da alimento a su tiempo. Entonces me dice el Señor, bueno, perfecto, entonces mira, ve. Empecemos por esto, tenés que dar integridad, hacer justicia, hablar verdad, no andes mintiendo, no calumnies, mira, déjate de chambres, de chismes, no le hagas mal a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también prepárate, estudiar, mira cómo están los tiempos y pasar de unas solas cosas que te conoces a otras porque esa es la voluntad del Señor. Y no necesitas tener gran cosa, no necesitas pasar por 3 años de discipulado, que si lo puedes hacer, hazlo. No tienes que pasar por 80,000 grados para poder empezar a servir. Si no puedes servir en la iglesia, ahorita porque está cerrada, tú puedes servir afuera en la calle. El Señor le dijo a Gedeón, mira en el libro de Jueces lo que pasó con Gedeón, así rapidito, en el capítulo 6, se presentó un ángel delante de él y era una gran calamidad la que estaban pasando. Y vino el ángel en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 11, y dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo los madianitas. O sea, estaba escondido para que no miraran lo que estaba haciendo, porque para él fijo que se lo iban a ir a robar. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate, parece que estuviera siendo sarcástico el Señor cuando mira ahí que está casi orinándose del miedo el tipo, escondido haciendo las cosas. El Señor le dice, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón le dice, no, Señor, ubícate, Señor, le dice. Si tú estuvieras que nosotros, mira lo que nos ha sobrevenido, ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Otra vez, Señor, ubícatex. Mi familia es pobre y yo soy el más chiquito. O sea que no hay ninguna manera en que yo realmente pueda hacer algo. Pero el Señor le dijo en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Cuál era la fortaleza de Gedeón? No tenía pisto. No era estudiado. No era el mayor de los hijos como para decir que tenía doble herencia. Estaba ahí sacudiendo unos pocos granitos que le quedaban a ojos de los hombres. Él no tenía ninguna oportunidad. Y él le dijo, el Señor le dijo, mira, ve con esta tu fuerza. Y le dijo, pero ¿y cuál, Señor? Si seguramente era todo catreco. Pero, ¿qué es lo que hizo la diferencia? La diferencia está en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. Si Dios está contigo, amado, tú puedes hacer maravillas. Si Dios está contigo, aunque tú no veas que sucede nada, aunque te parezca que no estás haciendo ninguna diferencia, aunque creas que ya no tiene paga ser honrado, aunque parezca que es ser tonto no seguir la corriente de este mundo,
Aunque parezca que es inteligente ser paracaidista en un lugar donde te paguen el sueldo y no vayas a trabajar, aunque parezca que eso es ser vivo delante de Dios, eso es abominación. Aunque te parezca que no hace mucho daño hacerle perder una demanda a una persona solo porque te dan dinero por debajo de la mesa, si no es mucho el daño que se le va a hacer. Si tú crees que esas cosas ya todo el mundo las hace y que ya no vale la pena ser diferente, déjame decirte que estás equivocado. Si tú crees que tú eres pobre, que no tuviste la oportunidad de estudiar, si tú crees que nadie da un 5 por ti, déjame decirte que si Dios está contigo, puedes hacer una diferencia increíble. Puedes ser llamado siervo fiel y prudente en lugar de ser llamado cobarde e incrédulo. Aquí no se trata de ser estrellas. Aquí no se trata de que nos levanten monumentos. Aquí se trata de que honrar a Dios, conocer la voluntad de su Señor, de nuestro Señor, si es que el Señor es tu Señor. Tienes recompensa. Tal vez no te vayas a ser millonario, tal vez no vayas a ser famoso, pero vas a ser conocido en los cielos. Y cuando nuestro Señor regrese, que está por regresar, vas a ser tenido por siervo fiel y prudente y el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O va a venir tu Señor y se va a avergonzar de ti y va a decir, tú tienes parte en el lago de fuego y azufre porque fuiste cobarde o porque fuiste incrédulo. Pero el Señor te dice, mira, si hasta aquí no has hecho nada, si hasta aquí has transigido en tus principios, si hasta aquí has sido indiferente, hoy puedes hacer la diferencia y la diferencia lo voy a hacer yo en tu vida, dice el Señor. Si el Señor está en tu vida, el Señor puede decirte ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas. Eso no quiere decir de que todo va a ser fácil. Eso no quiere decir de que no vas a pagar consecuencias de malas decisiones que hayas tomado. Pero sí hay perdón en el Señor. Y no solo eso, sino que hay fortaleza en Él. Y lo que nosotros tengamos, lo mucho o lo poco que tengamos en las manos del Señor puede multiplicarse de una manera impresionante. Porque hay también una parábola de los talentos que no la leímos, pero dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y que el que le dio, 5, 2 y 1, al que le dio 5 lo multiplicó al doble, al que le dio 2 lo multiplicó a 4 y el que tenía 1 en vez de multiplicarlo lo escondió. Y el Señor le dijo, siervo mal y negligente, aunque sea lo hubieras metido al banco, porque Dios quiere que nosotros multipliquemos, que nosotros potenciemos lo que tenemos. No importa que sea mucho. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara tenía. Y eso fue lo que Dios usó para liberar al pueblo. Porque no es la vara. No era Moisés. Era el Señor con él. No eres tú. No es todo lo que te hace falta. No es todo lo que te sobre. Es el Señor en ti. Y el Señor lo que quiere es que nosotros no seamos cobardes e incrédulos, sino que le creamos en Él y depositemos nuestra confianza en Él para que entonces seamos llamados siervos fieles y prudentes. Finalmente, un poquito atrás en el libro de Josué, en el capítulo 1, esta palabra que todos conocemos, versículos 7 al 9, solamente pon tu nombre ahí. Elizabeth, Mirna, ustedes pongan su nombre ahí. Eloísa, Everson, Miller. Entonces pon ahí tu nombre, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de ella, Michelle, no te apartes de ella, Isabel. No te apartes de la ley de tu Dios, no te apartes de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser emprendedor y quieres que te vaya bien? No te apartes de la ley del Señor, no te apartes de ese Salmo 15 que acabamos de leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, sino después de que has leído y has meditado en la palabra,
y que haces conforme a lo que dice la palabra, que pones por obra el Salmo 15, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te voy a dar la gracia y no te voy a aplaudir, pero yo te aseguro, dice el Señor, que si buscas primeramente mi reino, no te va a hacer falta comida, no te va a hacer falta techo, no te va a hacer falta vestido, no te va a hacer falta ninguna necesidad, porque yo voy a tener cuidado de ti. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti en esta noche. No temas ni desmayes, pilas y chispas, porque el Señor te ha dado todo lo que te hace falta para salir adelante. Y aunque nadie lo reconozca, en el cielo vas a ser conocido. En el cielo está tu nombre escrito. Y cuando sea el momento de que nuestro Señor regrese, y ya va a regresar. No te voy a decir a cuánto de regresar, porque realmente no te puedo dar el día y la hora, pero sí puedo decirte que ya es el tiempo, ya se escucha que Él viene, ya se escuchan los pasos del Maestro regresando, ya se escucha el cumplimiento de todas las palabras proféticas y más nos vale que seamos encontrados haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Lo que realmente importa es que Él nos encuentre haciendo su voluntad para que seamos tenidos por dignos de estar en su presencia y no avergonzarnos delante de Él. Esfuérzate. Yo sé que tal vez tienes temor, yo sé que tal vez tienes dudas, pero si el Señor está contigo, vas a salir adelante. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, te lo cuento. Va a ser difícil. ¿Y se puede poner peor? Probablemente se ponga peor, pero si el Señor está contigo, vas a salir adelante y en todo lo que hagas vas a ser prosperado. Y por la bondad y la misericordia del Señor no te va a hacer falta nada. Así que, siervos, levántense, seamos fieles, seamos prudentes, seamos avisados de los tiempos y hagamos lo que nos ha llamado a hacer, que Él nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Agradémoslo, porque esto es lo que vale la pena. Todo lo demás va a pasar, pero esto va a permanecer. Así que pilas y chispas, porque el Señor está contigo. Amén.